Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de enfermería intensiva. Esto pensaba ser un directo, pero ha sido un fracaso. Creo que tenemos que aún seguir mejorando la puesta a punto de los directos y, y así poder empezar a hacerlo más interactivo y más real, con preguntas reales, ya que de verdad que estáis mostrando un interés bastante alto, ¿eh? Entonces, es un vídeo corto, tenemos 10-15 minutos para hacerlo y vamos a empezar, ¿vale? He decidido hacer un vídeo sobre catéteres de UCI porque no viene nada mal para aquella gente que no está acostumbrada a trabajar en este servicio o que va a empezar, por ejemplo, este verano a trabajar en este servicio y se va a encontrar un montón de material en lo que a catéteres se refiere. Entonces, pues nada, comentaros que los catéteres vienen a ser igual que los catéteres que estamos acostumbrados a utilizar, pero sí que tienen algunas peculiaridades diferentes, ya que lo que buscamos en UCI es una monitorización invasiva en algunos pacientes y otro tipo de técnicas, como puede ser la depuración extrarrenal o sustitución renal temporánea, que se van a hacer temporal, que se va a hacer con catéteres especiales, como es un catéter de hemodiálisis temporal tipo Sheldon, tipo Hemoaccess, tipo la marca que queráis. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los principales catéteres pues son de poliuretano o de PVC. Estos son menos duraderos. Pero menos duraderos, ¿qué significa? Pues que van a durar más que un catéter venoso periférico. El catéter venoso periférico hay que cambiarlo en unas 72 horas. Ya sabéis que si viene de urgencias, cuanto antes, y si viene de extrahospitalaria, en el momento de llegar a urgencias, ese catéter se debe de cambiar, si la condición del paciente lo permite. Y después tenemos catéteres más duraderos que los anteriores, como puede ser los catéteres vinílicos o de catéteres de silicona, y estos son más duraderos porque este material no se acoda, no se arruga cuando atraviesa los tejidos y cuando atraviesa las capas del vaso sanguíneo, y aparte sufre menos deterioro. Ya ninguno sufre deterioro, pero estos son aún más resistentes al deterioro químico de temperatura o deterioro de pH que nos podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Otra cosa importante a saber de los catéteres es el calibre. Por ejemplo, aquí vemos calibre de luz. El calibre siempre va a hacer referencia al diámetro externo del catéter, mientras que la luz va a ser va a hacer referencia al diámetro interno. Entonces aquí ya nos sonará algo. Por ejemplo, el calibre, el diámetro externo, lo vamos a medir en dos sistemas de medición, un sistema inglés y un sistema francés. El sistema inglés o sistema gauge, que se simboliza con la letra G, hace referencia a la luz del catéter, mientras que el sistema French hace referencia al calibre. Esto es muy importante y hay que tener en cuenta que en el sistema gauge, cuanto más alta es la G, es decir, cuanto más calibre es la G, por ejemplo, un 22, un 24, más pequeño es el diámetro del catéter. Mientras, y aparte, no sigue una correlación, por ejemplo, del 22 al 24 o del 18 al 20, como son los catéteres periféricos, no siguen una correlación de números de uno al otro. Mientras que el catéter French, sí, el catéter French hace referencia al diámetro exterior, y sí que hay una correlación. Por ejemplo, podemos entender que un French es cada vez que aumentamos un French estamos aumentando una tercera parte del calibre. Es decir, podemos decir que cada French que aumentamos 0,33 milímetros el calibre. Por ejemplo, si yo tengo un catéter de 5 French, ¿cuántos milímetros son? Pues solamente tendré que multiplicar los 5 French por 0,33, que es la unidad. Y entonces sabemos que tenemos 5 French por 0,33, tenemos un diámetro interno de 1,65 milímetros, ¿vale? Esos son catéteres por 5, 6, 7, 8, vienen a ser catéteres que se van usando o ya nos tiene que ir sonando en UCI, porque en UCI es muy raro que nos pidan un catéter, por ejemplo, vaina introductora de 8 French, eso es lo que nos pueden decir a la hora de poner, por ejemplo, un catéter marcapasos o un catéter de monitorización invasiva o
¿vale? Tenemos que familiarizarnos con los friends. Después, un dato importante es el flujo principal. El flujo principal tenemos que decir que sigue una proporcionalidad a gradiente de presión. ¿Qué es el gradiente de presión? Pues como aquí vemos, es la variación de presión. ¿De qué presión? De la presión de entrada del líquido a la presión de salida del líquido. Es decir, cuando entramos y cuando salimos del catéter. Esto es importante, cuando yo entro al catéter y cuando salgo en el vaso. Y esto multiplicado por la constante de proporcionalidad, que es la resistencia que va a ofrecer al flujo, nos va a dar el flujo principal, y esto se hace mediante la ecuación de Haber-Poiseuille. Esta ecuación es importante, la vemos aquí, no hace falta pues aprendérsela, pero vemos que el flujo principal es igual al gradiente de presión por pi radio cuadrado partido 8 microlitros. Esto significa, o de aquí se deduce dos cosas importantes. Punto 1. A mayor calibre, es decir, a mayor diámetro, mayor flujo. Flujo medido en litros hora, ¿vale? Y a menor calibre, menor flujo. Esto es lógico. Pero también nos da otra variante, que es que a mayor longitud del catéter tenemos menor flujo. Es decir, un catéter más largo nos va a aportar menor flujo. Por esto, en muchas indicaciones veréis que se debe utilizar, por ejemplo, politrauma, canalice 2 vías de grueso calibre corto. Porque si yo canalizo un grueso calibre, un 16, un 18, pero largo, pues no estoy haciendo nada, porque lo que estoy ganando en calibre lo estoy reduciendo en longitud, ¿vale? Entonces, ahora veremos cómo se aplica esto prácticamente. Tipos de catéteres, pues catéteres arteriales y catéteres venosos. Venosos, pues nos vamos a centrar en dos, en venosos periféricos y en catéteres venosos centrales. ¿Y dónde está el PIC? O el catéter venoso central de inserción periférica, pues como su propio nombre indica, está dentro del catéter central, porque es un catéter central, pero su acceso es periférico. Entonces podemos saber que los catéteres arteriales se van a quedar ubicados en una arteria y los catéteres venosos se van a quedar ubicados en territorio venoso, en el lecho venoso. Los periféricos van a ser extratorácicos, esto es importante, y los centrales van a ser intratorácicos. Esto es importante porque si yo canalizo un catéter, por ejemplo, no sé si lo conocéis, de la marca, creo que es Arrow, que se llama Midline, es un catéter que se queda a nivel de la cabeza humeral y no llega a entrar dentro de la cavidad torácica. Por eso decimos que es un catéter periférico, aunque sea muy largo, ¿vale? Entonces, el catéter arterial, bueno, pues catéter arterial, ¿por qué ponemos un catéter arterial en UCI? Pues porque queremos dos cosas: monitorizar la presión arterial invasiva, o bien porque vamos a tener que estar extrayendo muestras continuas de gases arteriales para monitorizar la oxigenación y otros parámetros, y queremos evitar al máximo estar pinchando constantemente al paciente. Estos catéteres, pues hay de dos tipos: un catéter corto de 18 a 22 Gs y un catéter corto con equipos de técnica Seldinger de 18 Gs y 5 French. ¿Esto qué significa? Pues bueno, como veis aquí en la imagen, este es un catéter corto con un switch, esto se llama switch, que viene a ser la misma mecánica que un catéter venoso periférico que conocemos todos. Yo canalizo la arteria, deslizo sobre la aguja el catéter y retiro la aguja y cierro el clip, y así no me refluye sangre hasta que monte el sistema. Y después tenemos los catéteres más habituales en UCI, que son los catéteres mediante técnica Seldinger, que aquí vemos, pues lo amarillito es el trocar, y después vemos la vaina introductora, el pelo introductor y lo que viene siendo el catéter que posteriormente se quedará alojado en la arteria. 18 Gs la utilizaremos para arterias periféricas, como puede ser la arteria radial, y 5 French, el catéter de 5 French, lo utilizaremos para arterias más profundas y con mayor diámetro, como es una arteria femoral. En cuanto al catéter venoso periférico, pues vemos que la canalización venosa tiene un nivel de evidencia 2A, que lo usamos para infundir fluidos, fármacos, sacar analíticas. Vamos a ir desde los calibres
14 al 26G. El 26G a lo mejor no estáis familiarizados con él, pero es un catéter de color lila y es un catéter muy pequeño que se utiliza en neonatos básicamente. Todos van a tener una longitud inferior a los 8 centímetros. Y esto es muy importante porque catéteres 16, por ejemplo, tenemos un catéter 16 largo que se utiliza para hacer una punción del saco pericárdico, una pericardiocentesis. Ese catéter, ni que decir tiene, que no lo vamos a utilizar para canalizar una vía venosa periférica. Pero sí que encontramos catéteres de este tipo que son más largos. Siempre vamos a tener que ir a buscar el catéter corto, porque el catéter corto es el que me va a sumar en diámetro y en longitud. Es decir, cuanto más corto sea y más grande sea, con mayor diámetro, más flujo me admite. Y esto a veces no me preocupa, porque si yo quiero infundir suero, pues con un 20 corto o un 18 corto me sirve. Pero ¿y si quiero infundir sangre o plaquetas o cualquier fluido mucho más denso que el agua, como es un expansor del plasma, que cada vez están más en desuso, pero se siguen utilizando? Aquí sí que tengo que tener un diámetro importante, ¿vale? Partes que tiene, pues bueno, básicamente tiene el catéter plástico, la aguja introductora en este caso con sistema de bioseguridad, que es de acero inoxidable recubierto de silicona y con una aguja tribiselada. Después tenemos la cámara de llenado y la membrana hidrófoba. Esto es la cámara de llenado donde va a ser testigo, donde yo voy a poder evidenciar que me refluye sangre y que estoy donde quiero estar. Y aquí tenemos la membrana hidrófoba que me va a impedir que pase sangre hacia la parte posterior. Aquí tenemos la membrana hidrófoba y de ahí no va a pasar más sangre, ¿vale? Y en sí, catéter, pues este catéter, que es un catéter 22 corto, ¿vale? Y aquí lo tenemos, el catéter venoso central de inserción periférica. Tiene mucha importancia y mucha relevancia en UCI, ya que es enfermería el que pone este tipo de catéteres. Aquí el catéter que os he puesto es un catéter de silicona PIC que está diseñado para aguantar largos periodos de tiempo en patologías crónicas o que van a recibir un tratamiento domiciliario, y este catéter pues el paciente se lo lleva a casa puesto y recibe sus tratamientos en su domicilio o en la unidad de hospital de día o donde sea. Estos catéteres se van a insertar siempre en venas basílicas cefálicas por encima del pliegue antecubital, y esto es muy importante, ya que si lo insertamos por debajo del pliegue antecubital va a estar sujeto a este traumatismo directo sobre el catéter, y al final lo que estamos haciendo es acortando su vida. Su longitud viene a ser de 50 a 70 centímetros y son 5 French, de una o dos luces. Y ahora bien, la pregunta es lo mismo tener una luz que tener dos luces si el diámetro del catéter no varía? Pues evidentemente no. Aquí, por ejemplo, en el primer diagrama, el círculo azul, que es un corte transversal de la luz del catéter, pues vemos que solamente tiene una única luz, y que si este catéter de una única luz midiera 50 centímetros, tendría un calibre de 16G y admitiría 1,75 litros la hora. Esto de litros la hora es la unidad del sistema internacional. Podéis pasarlo a mililitros minuto o a mililitros hora, que es, por ejemplo, como infunde una bomba de infusión. Y si midiera 70 centímetros, pues imaginaros lo mismo, 16G, pero ya he reducido el flujo. ¿Por qué he reducido el flujo? Por la ley que hemos visto al principio. ¿Por qué? Porque es más largo y fijaros cómo reduce el aporte de fluido. Sin embargo, si este catéter lo tenemos de dos luces, 50 centímetros, 5 French, veremos que la luz distal es la que está en la punta, la que está más lejos de nosotros, es un 18G, ¿vale? Y la vemos aquí. Y la luz proximal, que está unos centímetros más hacia atrás, es un 20G, que la vemos aquí. Y fijaros el flujo que me emite este 0,58 y este 0,16. Evidentemente, como está más lejos la luz distal, intentamos compensar esa longitud mayor con un mayor diámetro, ¿vale? Y el mismo ejemplo del mismo catéter de dos luces de 5 French, pero en este caso 70 centímetros, 20 centímetros más largo que el anterior. Tenemos dos luces, luz distal de 18 y luz proximal de 20. Pero fijaros aquí cómo se reduce. Miraros la luz distal de 18 de aquí y la luz distal
de 18 de aquí. ¿Veis cómo a mayor longitud se reduce el flujo? Por eso, en algunas situaciones de emergencia, vale la pena tener catéteres periféricos de un buen calibre a tener, que ya sabéis que está contraindicado, tender a ponernos a canalizar vías centrales, catéteres pico, catéteres drum. No tiene sentido hacer esto, Ya sabéis que inserción de catéter venoso periférico y, si fallamos, catéter intraóseo. Esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto ya lo sabemos, el catéter venoso central de inserción periférica hay que hacerlo de manera completamente estéril, con autorización del paciente a ser posible, una inserción ecoguiada. Esta es la recomendación más reciente. El profesional de enfermería tiene que estar familiarizado con las técnicas ecoguiadas. También sabemos que es una técnica Sellinger, es decir, deslizamiento del catéter sobre el pelo o sobre el introductor. La posición de la punta tiene que quedar en vena cava superior. No tiene que quedar ni en el atrio, ni mucho menos en el ventrículo, porque lo que va a generar son arritmias. Entonces, este catéter se tiene que quedar en vena cava superior. Para insertarlo es necesario tener una monitorización continua, por eso mismo, porque si nos pasamos y no lo hemos medido bien, va a entrar a ventrículo derecho y va a generar extrasístoles ventriculares. Y veremos pues una salva de extrasístoles ventriculares en el monitor. Simplemente hay que retirar un poquito y ya enseguida cesa, es autolimitada. Las últimas recomendaciones es que no se suturen los catéteres, ni este ni la arteria, sino que se deben utilizar apósitos transparentes, estériles y a veces, si se puede, que sean liberadores de clorhexidina, ¿vale? Evidentemente aquí cada uno juega en casa con lo que tiene. Si yo no tengo ningún catéter de este tipo y tengo un catéter periférico, que yo sospecho que la línea arterial o el catéter venoso central de inserción periférica lo puedo perder, pues evidentemente tendré que suturarlo. Pero ya sabéis que lo que nos dice la evidencia científica es que si suturamos a la piel estamos aumentando el riesgo de infección, ¿vale? Pasamos al catéter venoso central. El catéter venoso central de inserción central se tiene que quedar igual en la vena cava superior y se va a insertar a través de la vena yugular interna, la vena subclavia o la vena femoral. Mucho ojo, que estamos hablando de territorios venosos, no de territorios arteriales. La longitud que suelen tener estos catéteres va de 15 a 30 centímetros. Hay de 2, 3 o multilumen, que incluye 5 luces. Y los French va de 4 a 9 French. ¿Qué es lo lógico? Pues encontrarnos este catéter de aquí. Este catéter de aquí es un catéter venoso central. Vemos el corte transversal y vemos que es un catéter de 3 luces, de 7 French y de 20 centímetros de longitud. Fijaros que tiene una luz de 16 y 2 luces de 18. ¿Podríais dejarme en los comentarios qué luz pensáis que es la distal? ¿Y por qué? Sabiendo el calibre de las tres luces, ¿vale? Y después, pues aquí pues tenemos 3 puertos, que se llaman. Los puertos son donde vamos a conectar las infusiones o lo que vayamos a conectar al paciente. La mayoría de casas comerciales siguen la misma nomenclatura. Por ejemplo, la luz distal, la que está más lejos, la que está en vena cava superior, suele ser de color amarillo, la medial de color marrón y la proximal de color verde. Haremos un vídeo de UCI de qué luz hay que usar para cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero infundir catecolaminas, pues lo voy a usar por luz proximal. Si quiero sacar una analítica o quiero medir una PVC, pues por qué luz voy a usarla. Cuando use nutrición parenteral, por qué luz la tengo que utilizar. Las perfusiones convencionales, pues así iremos poco a poco, ¿vale? Pero ese es un vídeo muy interesante sobre compatibilidad farmacológica y qué luz usar en cada situación. Y lo mismo, ¿vale? Inserción, esto es igual que el catéter PIC. Fijaros en este caso que el catéter desciende. Fijaros que estos es la trama pulmonar, aquí tenemos la carina, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y el catéter está muy progresado,
muy progresado. Lo siento. Muy progresado. Y encima hace una curva anómala, ¿vale? Este catéter no puede estar ahí, evidentemente la radiografía lo ve y se puede medir con la regla que viene normalmente en el sistema en el visor radiográfico, pues se puede medir cuánto tenemos que retirar. Esto es importante, ¿vale? No podemos dejar ese catéter ahí y es un cuidado de enfermería, si se tiene acceso al visor de radiografías, ver dónde tengo el tubo, dónde tengo los catéteres y saber qué está pasando en mi paciente al inicio del turno, ¿vale? Después pasamos a un catéter de hemodiálisis. Catéter de hemodiálisis lo utilizamos en UCI cuando tenemos que hacer una hemodiálisis urgente a un paciente que sufre una insuficiencia renal aguda de puente hasta que se establezca un acceso a la hemodiálisis convencional o hasta que se solucione el problema de insuficiencia renal. Se van a hacer dos tipos de canalizaciones: a través de la vena yugular interna o a través de la femoral. Evidentemente, aquí hay que seguir la regla de los catéteres. Cuando yo hago una canalización central, catéter venoso central, tengo que seguir el siguiente orden. El lugar de elección para hacer una canalización central es la vena subclavia. Seguida, o como segunda opción, la vena yugular. Y como tercera opción, por ser la opción más sucia y la opción que más se contamina, el acceso femoral. ¿Qué solemos ver en la práctica clínica diaria? Que se suele canalizar la vena yugular frente o más que la vena subclavia. Y esto es porque la vena subclavia, si el paciente, por ejemplo, está sometido a ventilación mecánica, tenemos un alto riesgo de provocar un neumotórax, es decir, de pinchar la pleura y pues con el riesgo y lo que eso conlleva. Entonces, pues a veces se prefiere acceder vía vena yugular que frente vía subclavia, ¿vale? Pero bueno. Entonces, catéter venoso central de hemodiálisis lo vamos a hacer aquí o aquí. No lo vamos a hacer en vena subclavia. ¿Por qué no podemos hacerlo en vena subclavia? Se acabas de decir que, pues bueno, porque la vena subclavia tiende al colapso. Entonces, al tener al colapsar, la retirada de sangre que hace este catéter para la filtración puede estenosar y puede complicar futuras programaciones de realizar una fístula en el brazo que hemos tenido este tipo de catéteres. Así que la vena subclavia no la vamos a utilizar para canalizar catéteres de hemodiálisis. Fijaos que el catéter de hemodiálisis tiene hasta 16 French y tiene dos canales de 12 G. Y volvemos a lo mismo, 12 French y 16 centímetros, pues el puerto proximal son 12 Gs y admite este flujo. Y el puerto distal son 12 Gs y admite este flujo. Cuando el catéter es más largo, fijaros, solamente 4 centímetros más largo, fijaros lo que hemos reducido. Y fijaros que el proximal pues tiene 16 Gs, en este caso el distal 12 Gs. Y hemos reducido bastante el flujo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si yo a la máquina al hemofiltro le pido que mucho caudal, a lo mejor el catéter no admite extraer o devolver ese caudal, y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando den presiones altas o cosas por este tipo, ¿vale? Y aquí tenemos pues un catéter, creo que este es Seldom, no lo tengo claro, o Hemo Access, y vemos que tiene dos luces, ¿vale? Una luz de color azul y una luz de color rojo. Esto no significa que sea arterial y venoso, ya que lo cateterizamos en una vena. Esto lo que significa es que uno va a hacer de arteria y es por lo que se va a extraer, y otro va a hacer de vena y es por lo que la máquina va a devolver. Cuando dejamos estos catéteres sin usar, por ejemplo, porque hemos parado la terapia y tenemos dudas si a lo mejor hay que volver a iniciarla, si no hay que volver a iniciarla, hay que retirarlo, porque esto no vale la pena tener invasivos puestos, que son puertos y vías de acceso a muchos microorganismos. Hay que parinizarlos, y aquí nos pone con cuántos milímetros de parina se pariniza cada uno de los dos. Se sella, se clampa con presión positiva para evitar la lengua de fibrina en la punta del catéter y ya está. Y por último, y no
podíamos acabar la presentación sin hablar del catéter famoso de la arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz, ¿vale? El catéter ha cumplido 40 años, cada vez se utiliza menos, es un catéter muy caro y que da muchos problemas de mantenimiento, y podemos decir que se tiene que cambiar con una frecuencia de cada 72 horas aproximadamente. Este catéter está pensado para medir el gasto cardíaco, para medir la presión de la arteria pulmonar y saber si tenemos problemas de hipertensión o de no hipertensión o de sobrecarga del lado izquierdo, todo este tipo, del lado izquierdo del corazón, y la presión de enclavamiento o presión de capilaridad pulmonar, ¿vale? Se utiliza técnica Sellinger con vaina introductora. Fijaros que el catéter tiene una longitud de 110 centímetros, es un catéter demasiado largo, y que tiene 7 French. La vaina introductora que estamos usando, que no viene con el catéter o no tiene por qué venir con el catéter, es más grande, de 8 o 9 French. ¿Por qué? Porque esa vaina introductora es por donde voy a deslizar ese catéter, y el sentido es que sea más grande, si no, catéter no cabe, ¿vale? Este catéter, cuando yo lo introduzco, cuando lo introduce el médico y llegamos a vena cava superior, aquí hinchamos con 1,5 mililitros el balón que hay en la punta, y el catéter por flujo va a ir avanzando desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿vale? Y en el ventrículo derecho veremos que tiene esta forma de onda. Estas formas de onda son muy características porque, sabiendo la onda que yo estoy viendo, sabré dónde está la punta, ¿vale? Sigo avanzando del ventrículo derecho. Acordaos que salimos a arteria pulmonar con sangre desoxigenada, y en la arteria pulmonar vemos cómo la onda cambia, es una onda con una longitud de onda mucho más, con una cresta valle mucho más acortado, y seguirá avanzando hasta que se enclave, de ahí el nombre presión de enclavamiento, hasta que se quede atorada en una de las ramificaciones más pequeñas de la arteria pulmonar, y entonces ahí veremos este tipo de onda. Automáticamente ya sabemos que estamos en el sitio que queremos y deshincharemos el balón y volveremos a tener una onda parecida a la anterior. Esto es muy importante, deshinchar el balón, porque si no podemos provocar una isquemia de ese territorio. Entonces hay que asegurarse de que si yo he metido un volumen de 1,5, tiene que salir un volumen de 1,5 de aire. ¿Vale? Esto no tiene mayor, pero hay que acordarse. Y bueno, pues aquí tenemos, os he puesto este catéter, que es el más común. Hay catéteres Swan-Ganz más sofisticados, con mayor puerto, con mayores luces, ¿vale? Aquí tenemos el puerto de globo, que irá a la punta. Después tenemos el puerto distal, es decir, al que conectaremos el transductor de presión de la arteria pulmonar, es decir, a la punta también. El termister se va a utilizar para hacer la termodilución del calibrado del gasto cardíaco y poder calcular el gasto cardíaco. Esto lo explicaremos en un vídeo de monitorización hemodinámica avanzada. Y después tenemos el puerto proximal. El puerto proximal no viene a ser otra cosa que una vía central que se va a quedar en subclavia o en aurícula derecha, ¿vale? Entonces por aquí podemos infundir fármacos, podemos sacar muestras venosas y podemos sacar lo que queramos, porque viene a ser está a 30 centímetros de la punta y se viene a quedar en la aurícula o en la vena cava superior. Vale, pues eso es todo, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, dejadme en los comentarios y os contesto a la mayor brevedad posible. Un saludo, espero que tengáis un buen día, buenas tardes.